Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más que es de los últimos o el último de este año 2019, así de claro. Se nos acerca ya el 2020, lo tenemos a la vuelta de esquina, por lo cual hemos llevado durante este mes un repaso de lo que ha sido el año 2019 políticamente hablando con nuestros invitados e invitadas. Esta tarde comenzamos hablando y vamos a hacer un análisis de la política, fíjate por dónde, nacional, regional, insular y municipal. Nos acompaña don Francisco Pérez López. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, como usted bien dice, disfrutando de estos últimos días del año 2019 para empezar un año nuevo con fuerza y con energía. Se nos fue el año. Sí, se nos va el año. Se nos va ya, prácticamente estamos acabando, sí. Estamos a un salto del 2020. Efectivamente. Ya lo palpamos. ¿Qué valoración hace? Y me gustaría comenzar haciendo de la situación actualmente de la política nacional. Seguimos en ese impasse de espera de tener ya de una vez por todas un gobierno que empieza a marcar la dinámica de trabajo de este país, ¿no?, que tanto lo necesita. Sabemos que la inacción política para poder conformar gobierno a nivel nacional está generando bastantes conflictos a las autonomías a la hora del desarrollo económico, a la hora de las inversiones, a la hora de los presupuestos autonómicos, y eso, pues quieras o no, enlentece el desarrollo económico de un país, de España, que en este momento lo menos que se puede permitir es que su economía se paralice. Yo creo que, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que hay una falta de cintura política, de capacidad de estadista político de los que han generado esta situación. Es inadmisible que hemos llegado a una cuarta o una quinta elección y todavía no nos pongamos de acuerdo para que aquellos partidos, aunque tengan discrepancias o diferencias ideológicas importantes, pues anteponga el interés nacional que al interés partidista y conformen un gobierno. Yo siempre he dicho que hay que llegar a un acuerdo sea como sea. Hay que darle la posibilidad a Sánchez de que gobierne, de que sea nombrado presidente del gobierno de España, y que luego en ese valor de cintura política que tienen que demostrar todos estos políticos, sentarse en una mesa a la hora de aprobar presupuestos, pues intentar llegar a acuerdos para conformar unos presupuestos que contenten a todos, pero sobre todo que dinamicen de una vez por todas la política económica nacional, y así se evite sobre todo situaciones que está generando esa inestabilidad que nos afecta no solo a nivel interno sino a nivel externo, como son los conflictos de Cataluña, que por no tener un gobierno fuerte, un gobierno con poder, un gobierno capaz de tomar decisiones, pues está generando un envalentonamiento que nos está llevando a situaciones tan dantescas como las que han pasado últimamente o en los últimos meses. Por otro lado, vemos, ¿se conformará el gobierno o no se conformará el gobierno? ¿Tenemos ese regalo de Reyes? Es que yo sigo todavía en la duda, ¿no? Porque ahora cada día es una exigencia más o es un paso dependiendo de. Que está pendiente que la Abogacía del Estado tome unas decisiones sobre la decisión del Tribunal Europeo de Justicia, y según decida la Abogacía, pues la Esquerra Republicana apoyará o no apoyará al gobierno. Estamos en lo mismo de siempre, estamos sometiéndolo a intereses de un partido que está llevando una situación crítica, la identidad de nación como es España. Por tanto, ese chantaje o esa extorsión política, yo creo que al final no va a traer buenas consecuencias para España, y yo creo que hay que ser coherente con la situación. Hay que tomar decisiones, hay que anteponer los intereses nacionales al personal, al partidista, y llegar a acuerdo con aquellos grandes partidos que realmente son los que manifiestan la mayoría del pueblo, la decisión mayoritaria del pueblo de que España es la que queremos, y no dejarnos, digamos, extorsionar por partidos que solo lo que están buscando es un interés personal o partidista para llevar a España a una situación de crisis, yo creo, política y muy ya con ramificaciones a nivel europeo, ¿no? Ya Europa prácticamente ya nos toman a coña las decisiones políticas o judiciales que se hacen en España, y eso es un signo de debilidad de nuestra nación, y eso hay que solventarlo de la forma que sea. A las terceras elecciones no iremos.
Yo espero que no, sería otra vez otro descrédito más de la clase política, de no ponerse de acuerdo, el no saber mover los tiempos de la situación política española, y eso sería un golpe muy duro para los ciudadanos. Perderíamos prácticamente ya la credibilidad en los políticos, y eso sería muy duro. Si nos quejamos del nivel de abstención, ese proceso, esas nuevas elecciones, yo creo que elevaría enormemente esa abstención por ese desinterés ya y de hartazgo político, de hartazgo de los ciudadanos al ver que los políticos no se ponen de acuerdo. Por tanto, aquí hay que jugar, como decía antes, con cintura para intentar llegar a un acuerdo como sea, siempre anteponiendo el interés nacional, no el interés personal o partidista. Nos vamos a la política regional, en este caso, ¿qué valoración hace de cómo se está llevando y cómo están buscando las pautas el Pacto de las Flores? Bueno, hay una situación nueva en nuestra comunidad después de tanto tiempo, ¿no? Donde hoy un partido, digamos, que a pesar de no ser el más votado, es el que lleva la rienda de la comunidad, siendo presidente de la comunidad autónoma su representante, y siempre pactando según interesara en cada momento o quién gobernara con el PP o con el PSOE. Ahora se ha dado esa emergencia de partidos políticos nuevos en el espectro político, tanto nacional como autonómico, pues que haya sido más complicado poder llegar a esa situación, aunque lo tuvieron en las manos, pero yo creo que por torpeza política, entiendo yo, desde el líder del PP en aquellos momentos, que no supo saber dónde estaba su máximo, pues torpedeó una negociación que al parecer estaba hecha, y nos da un panorama nuevo, diferente, de 4 grupos políticos, con una diferencia en algunos puntos bastante importante de visión, pero que han sabido entenderse y han aprovechado a la agrupación Gomera para llegar a un acuerdo y querer, como ellos plantean, un nuevo matiz o un nuevo concepto de gobierno de la comunidad autónoma. Todavía la verdad que no estamos viendo la realidad. Acaban de aprobar los presupuestos hace poquito, ellos tienen una idea de una actuación mucho más social, pero bueno, una cosa es la realidad y otra cosa serán los hechos que ellos puedan hacernos ver. Es complicado porque en política a veces cuando estás en el otro lado de la mesa se ven las cosas totalmente diferentes y ves lo complicado que es gestionar, y los recursos que tienes para gestionar a veces no son lo suficiente para hacer lo que tú deseas. ¿Estás de acuerdo con esa subida de impuestos? Nosotros siempre hemos planteado que hay otras posibilidades antes que cargar al ciudadano con la subida de impuestos, que hay otras posibilidades de buscar soluciones para no gravar cada vez más al ciudadano con subida de la luz, subida del agua, subida del IBI, a todos los niveles. Siempre es el ciudadano el que está pagando, digamos, la mala gestión o los errores económicos o de presupuesto que hacen los partidos, o los gastos incomprensibles que en muchas ocasiones tampoco entendemos los ciudadanos que se hace desde el punto de vista político. Entonces nosotros hemos planteado que muchas veces el subir los impuestos quizás no genera economía, sino al contrario, acorta economía. Aquí se está planteando y se ha puesto sobre la mesa por algunas organizaciones políticas, incluso bajar el IGI, para que eso incida más todavía en el sector económico, para que el empresariado, al no tener ese gravamen, pueda todavía hacer más economía, crear más empleo y dinamizar la sociedad. Pero por otro lado, eso es disminución de recursos de entrada al gobierno que generan, según ellos, un déficit importante de actuaciones. Yo creo que con el nivel de imposiciones que ya tienen los ciudadanos, yo creo que se puede llegar a gestionar la administración sin cargar mucho más, siendo, digamos, imaginativo, sin tener que cargar mucho más al ciudadano conseguir los objetivos. Se juega con un mensaje populista cuando se dice aquí vamos a subir los impuestos y vamos a gravar los impuestos a los más que ganan, cuando estamos viendo que esta subida de impuestos, esta subida del IGI va a afectar incluso a los que no tienen nada, porque cuando se sube el IGI, ese IGI que es el del día a día. En los procesos electorales se dicen muchas barbaridades con tal de llegar al ciudadano
llegar con el mensaje que ellos quieren escuchar, ¿no? Le subiremos el impuesto a los ricos, los pobres cobrarán más pensiones, los pobres tendrán todas las ayudas disponibles, habrá una ayuda básica para toda la familia, se harán casas, se alquilarán todas las calles, pintaremos todas las viviendas, plantaremos todo de flores, todos los jardines para que todo esté bonito, y al final pues la realidad es otra, ¿no? Tú tienes que tener porque yo creo que si se pudiera hacer y fuera factible, todos los partidos que estuvieran gobernando lo harían. No pasarían pasarían por esa situación de no ejercer esas actuaciones para favorecer al ciudadano. En muchas ocasiones, porque se proyecta o se dirige políticamente esos fondos de forma equivocada, y en otras ocasiones porque las partidas no son lo suficientemente adecuadas. Aquí, cuando incluso se generó los fondos de los FEDECAM para la comunidad autónoma, y que el gobierno repartió entre los cabildos, y acuérdese usted la que se montó para ponerse de acuerdo en qué orientación le daban los fondos los cabildos y los propios ayuntamientos, ¿no? Si le daban para infraestructura, para actuaciones sociales, para incrementos de partidas como sanidad. Entonces todo eso genera todavía más disconfort entre los ciudadanos, que muchas veces, habiendo una partida importante de dinero, no se utilice en lo que realmente se necesita. Eso puede ser uno de los factores importantes del mal uso o de la mala gestión, y para ello entiendo que cuando se entra en un proceso electoral, se entra en un proceso donde se tiene que vender al ciudadano qué medidas, qué actuaciones o cómo la quieres hacer, hay que ser lo más real posible, no caer en el populismo. El populismo se ha puesto de moda últimamente por las dos grandes facciones, digamos, más radicales, y que son las que han conseguido los mejores resultados, tanto en las pasadas elecciones como en las últimas, ¿no? Y parece que el populismo gusta, se usa y se utiliza para conseguir un objetivo que al final no cumple las necesidades que realmente necesita la población. Estamos viendo que el mensaje que está mandando el Pacto de las Flores es el mensaje del Robin Hood. Vamos a quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres, vamos a gravar los impuestos y vamos a hacer que los más que ganan sean los que más tributen, para después repartirlo entre... Oiga, esto no hay por dónde cogerlo. Esos son mensajes. Ni Robin Hood. Esos son mensajes que se intenta mandar a la población para que todo el mundo entienda que ellos van a trabajar mejor que nadie, que van a lograr mejor que nadie y que van a resolver los problemas antes que nadie, ¿no? Pero lo primero que hace es poner el impuesto a los muertos, el llamado impuesto a los muertos. Bueno, el impuesto de sucesión se refiere a usted, ¿no? Bueno, es otro tema que no se entienden, ¿no? O sea, estamos grabando a la población, incluso generando situaciones en algunas familias con ese impuesto que no pueden asumir las herencias, porque el costo que les llevaría sería meter en una situación de crisis económica al grupo familiar. Por tanto, como igual que ha hecho otras comunidades donde prácticamente están exentos o es mínimo, pues aquí debíamos plantearlo. Aquí no es todo recaudar. Yo creo que tenemos que plantear, si necesitamos más fondos, ser más imaginativos para conseguir esos fondos para reinvertir en nuestra comunidad. Hay un tema muy importante y que muchas veces nos escapa de las manos, y el tema de los fondos europeos. Yo creo que es un espacio que está poco explotado por la Comunidad Autónoma Canaria, donde no se está sacando la rentabilidad real de los mismos, y que en muchas ocasiones pues esos fondos europeos no accedemos a ellos por lo complicado de los proyectos, no tener proyectos adecuados, no saberlo plantear o no saberlo defender. Y yo creo que por ahí es por donde tanto los ayuntamientos como los cabildos como el propio gobierno autónomo debían de trabajar, y hay muchas posibilidades de tener fondos y actuaciones. Yo en el último ayuntamiento donde estuve colaborando, San Bartolomé de Tirajana, pues a través de un proyecto DUCE, un proyecto importante de comunicación y de tecnología alternativa para desarrollar el municipio, se consiguieron 16 millones de euros, que son bastante dinero, ¿no?, para un proyecto muy importante de accesibilidad comunicativa para nuestro municipio. Yo creo que si los demás municipios y los cabildos estuvieran un poco más en ese punto, más atentos, pues se podría conseguir bastante dinero para nuestra comunidad, para nuestro ayuntamiento, para nuestros cabildos, y así tener que mermar
o no tener que cargar a los ciudadanos y mermarle con cargas físicas a su economía ya crítica. Pero Paco, has puesto sobre la mesa y has hecho mención de los fondos FEDECAN, esos fondos FEDECAN que le cogió el paso cambiado al gobierno de Canarias y a los cabildos de los ayuntamientos, así de claro, porque era el RQR con el gobierno de España, que si nos maltrata, que si no nos viene dinero, que si no invierte, que si no, y todo ese RQR, pues llegó un momento que el gobierno encabezado con Mariano Rajoy, pues coge de los fondos ITE y le dice, toma, para la comunidad de Canarias, y ustedes ahora gestionen este dinero, esta recaudación de este impuesto, los impuestos del ITE. Claro, ahí donde cogió cambiado y donde se vio que ni ayuntamiento, ni cabildo, ni gobierno de Canarias tenían proyectos. Efectivamente, y muchos de esos fondos de desarrollo se utilizaron para justificar proyectos ya hechos, para no perder el dinero. La situación es la siguiente, es decir, la improvisación. Yo recuerdo en uno de los debates que teníamos, sobre todo en tema de infraestructuras hidráulicas, donde en una ocasión creo que eran 96 millones que venían de Europa para este tipo de infraestructura, pues prácticamente todas las inversiones se fueron para Tenerife, que nosotros criticábamos, ¿no? ¿Cómo es posible que a Gran Canaria, con los problemas de infraestructura que tiene tengamos 0 euros y pues para Granadilla, para Lanzarote, para Tenerife se vayan prácticamente en La Palma, se fueran casi todos los millones? Pues tenía una razón muy lógica, porque los que tenían contacto en Bruselas sabían que iba a salir esos proyectos y ya tenían los proyectos preparados y los presentaron. Y cuando le dijeron a Gran Canaria, al Cabildo, presenten ustedes proyectos para poder acceder a este importe que tenemos, pues no tenían los proyectos adecuados y no podían cumplir los requisitos y por tanto no podías acceder a esas partidas, ¿no? Lo que sí hicieron los que ya tenían conocimiento. Por tanto, el tener esos representantes en Bruselas, el tener esos mensajeros enviados es un aval importante de conocimiento. Lo que pasa es que no se utilizó de la forma leal, porque lo mismo que se avisó a los restos de los cabildos de Tenerife, La Palma, Lanzarote, se podía haber avisado al cabildo de la Gran Canaria para que también fueran realizando proyectos para presentarlos en el momento de que se planteara el reparto de esos fondos para infraestructuras europeos e hidráulicas europeas. Por tanto, la lealtad que nosotros hablamos dentro de la comunidad no ha existido, la gran diferencia o el desequilibrio económico se ha manifestado de forma importante, y en los fondos de FEDECAN usted sabe que hubo una controversia importante, los que gestionó el Cabildo, a los que gestionó el gobierno de la comunidad, donde el Cabildo negociaba con los ayuntamientos el 50% del importe de la infraestructura tenía que pagarlo el ayuntamiento y la otra 50% lo ponía con fondos FEDECAN, exactamente, mientras que el gobierno le daba el 100% del importe a aquellos ayuntamientos, y donde se acogieron ayuntamientos que creo como Firgas, como San Mateo, como Mogán, y que eso le condicionó una política de castigo, y hay que decirlo así, por parte del Cabildo, por no acogerse al reparto del FEDECAN con el Cabildo y sí con el gobierno autónomo. En definitiva, como vemos, guerras o guerrillas entre municipios con el propio Cabildo, el Cabildo con el gobierno autónomo y el gobierno autónomo con el gobierno español por el reparto también de los fondos de carretera. Por tanto, el perjudicado, el ciudadano. El descrédito de los políticos aumenta, la desfachatez de sentirte engañado por esos personajes que están al frente de forma impresentable, pues ha hecho que la sensación que hay en la calle es que no creen en la política. Es muy difícil movilizar, es muy difícil implicar a gente en política, es muy difícil mover al pueblo para que participe en cualquier tipo de reunión, para exponer ideas, exponer problemas, situaciones, porque ya no creen en los políticos. Esa credibilidad que se perdió en su momento por el tema de las corrupciones, que luego se remontó un poquito cuando se hizo ese gran lavado de imagen, ahora otra vez vuelve a estar en solfa por la falta de capacidad de gestión y de solucionar los problemas que los ciudadanos plantean. ¿Qué opinión tienes actualmente? Tú has sido consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria. ¿Qué opinión tienes de la gestión que se está llevando a cabo por parte del gobierno del Cabildo Insular? Ya en la pasada legislatura nosotros lo decíamos, es un grupo que gobernaba a impulso, aunque tenía un plan Transforma, un plan de inversión, el plan de 1000 días, y al final no
prácticamente no ejecutaba prácticamente nada de lo que planteaba. De hecho, el incumplimiento en el presupuesto a la orden de ejecución que le ha generado tener que disminuir, creo que en 35 millones el presupuesto en este año por no haber alcanzado el techo de gasto, como así se marca, ¿no? Nosotros decíamos que eran unos verdaderos vendedores de humo. Ellos vendían pues desde el sector primario al sector infraestructura, al sector hidráulico, medioambiental, ecológico, una serie de propuestas que creo que lo más importante que se ha conseguido es el riesgo caído, pero que no es un proceso que se haya conseguido en esa legislatura, sino es un trabajo de muchas legislaturas para alcanzar el objetivo, pero que bueno, que sucedió en su legislatura, es verdad. Y creo que ha faltado ese acercamiento a los ciudadanos, esa inversión en los ciudadanos, ese trabajo de igualdad para todos los ciudadanos de Gran Canaria, no ese gobierno sectario de solo apoyo a mis colores, a mi grupo político y a los otros que no son de mis grupos políticos, prácticamente los vapuleo, ¿no? Es situación que se generó en las pasadas elecciones y que parece ser que en el reparto de fondos que tiene el Cabildo con capacidad para repartir entre los municipios, parece que está en la misma línea, ¿no? Aquellos municipios que no son afines a mis colores parece que son castigados, según he leído en medios de comunicación recientemente. No ha cambiado el matiz político, nos preocupamos mucho más de la solidaridad internacional, que está muy bien, pero nos preocupamos, yo creo que menos, de la solidaridad de nuestros ciudadanos. La Gran Canaria 1 es responsabilidad del Cabildo Insular de Gran Canaria. Se ha montado un cabo en la entrada de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, el mantenimiento en las carreteras son autonomía, el mantenimiento la tiene el Cabildo. Aquí creo que... ¿Ha habido una dejadez? Porque parece ser que esa grieta ya se estaba ya... Eso, creo que había hoy un pleno en el Cabildo donde se pedía la comparecencia del consejero de Infraestructura para explicar la situación generada con la Gran Canaria 1. Tenga usted en cuenta que las situaciones de las carreteras en Gran Canaria es que son muy limitadas y la Gran Canaria 1 es la vía de entrada y de salida. Cualquier problema que hay en ella se colapsa la isla, ¿no? Y ha sucedido con esa grieta, con ese derrumbe, que gracias a Dios que no pasó ninguna desgracia, y lo que hay que plantearse es si ese mantenimiento, ese seguimiento que tiene los operarios del Cabildo de todas las vías insulares, pues se había detectado esa grieta y no se había actuado de la forma que se tenía que haber actuado, porque ahí sí hay una cierta dejadez y negligencia política, porque una situación de este tipo, además del riesgo que pudo haber supuesto para los que transitaban en esa zona, ha significado un colapso absoluto en esos días para la entrada, salida, sobre todo la entrada a la ciudad de Las Palmas, la entrada al puerto, y que ha generado bastantes conflictos y bastantes pérdidas muchos empresarios. El colapso lo sigue palpando, lo sigue viviendo los ciudadanos de esta isla de Gran Canaria, especialmente hablamos de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, de Valsequillo, que también está afectado, como Ingenio, como Agüime, como Santa Lucía, con la caravana que se conforma un día sí y un día también en esa Gran Canaria, en esos municipios. Vamos a ver, esto ha sido ya la gota que ha rebosado el vaso. Ese colapso total, por así decirlo ya, de punto cero, sin retorno, ha puesto ya en solfa las actuaciones que se han solicitado, nosotros mismos hemos solicitado en la época de consejero del Cabildo actuaciones, un plan de desarrollo de buscar alternativas para el enlace de la Mareta, que ha sido el núcleo principal de colapso, sobre todo para el acceso a la capital, a las salidas de Telde, y que genera un tapón hasta el sur, esas retenciones. Y en reiteradas ocasiones pues se le ha solicitado, como decía, que se estudiara, se buscara alternativas para intentar solventar ese problema de tráfico que teníamos en la zona. No se ha estudiado con el interés deseado, se han dado más prioridades a otras zonas. El gobierno autónomo
y el Cabildo quizás no han sido lo bastante diligentes como para poner propuestas sobre la mesa y ver, llevarlas a cabo. Si no se pueden llevar a cabo en una legislatura, pues en varias legislaturas hacerlas por fases, ¿no? Yo creo que es factible y buscar una solución a ese problema que hemos visto en este último proceso, en esta última desgracia del talud que se ha caído, el problemón que ha generado al sector económico de la isla de Gran Canaria. Hablamos también, por supuesto, ha sido concejal en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. ¿Cuál es la situación actualmente política en el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Me gustaría a mí saberlo. Aquí, aunque ellos han planteado que se iban a resolver la mayoría de los problemas que venían denunciando de San Bartolomé de Tirajana, pues prácticamente en 20 días, ¿no? Creo que ya se han dado cuenta que en 20 días no se solucionan los problemas de San Bartolomé de Tirajana, que hay un problema importante, más profundo, y que hay que hacer reestructuraciones importantes y poco a poco, no se puede venir engañando a los ciudadanos. Están sacando todos aquellos procesos, aquellos proyectos que ya estaban encaminados, y lo único que ellos han vendido a bombo y platillo, y que lo han hecho muy bien, ha sido que han puesto mucho más luminarias en las calles para Navidad. Si a eso le llamamos una gestión de gobierno, pues bueno, gestión de gobierno. Pero cuando nosotros nos planteamos si San Bartolomé de Tirajana realmente en aquellos momentos que estamos saliendo de una crisis necesitaba más luminarias o más inversión en ayuda social, en emergencia social, pues habría que plantearse cuáles eran las prioridades en aquellos momentos, ¿no? Ellos han encontrado un ayuntamiento saneado, con bastantes millones en las cuentas bancarias, con 170 millones en las cuentas bancarias, porque no los podíamos gastar, porque por la ley del gasto de la racionalización de las administraciones públicas nos prohibían poder actuar o asumir ese capital para poder invertirlo. Se han encontrado una situación económica totalmente diferente a las que se pudo encontrar en las gestiones anteriores, y yo creo que ahora mismo, con los 25 puntos que ellos presentaron de proyecto político, que ellos presentaron solo el enunciado, porque no dijeron cómo lo iban a desarrollar, yo creo que este municipio no va a avanzar. Y me preocupa bastante la situación de San Bartolomé de Tirajana. Me preocupa porque hay un desconocimiento importante, hay poca capacidad resolutiva, y me preocupa sobre todo las discrepancias que se están viendo ya dentro del grupo de gobierno, cuando todavía no llevan prácticamente un año de gestión. Y estamos jugando con un tema muy importante, como es San Bartolomé de Tirajana, porque va a afectar cualquier mala gestión económica a un volumen poblacional importante y a la economía de nuestra isla. Por tanto, dentro de esa mesura que quiero transmitir también, yo espero que ese concepto de gobierno, ese estilo de gobierno que necesita San Bartolomé de Tirajana, de impulso económico, de desarrollo económico, de rehabilitación social, pues se vaya llevando con un plan de actuación y de gobierno que ahora mismo no tiene. Por otro lado, ha sido un año donde has tenido que tomar una decisión bastante importante. Yo creo que es una decisión que has tenido que valorar y pensarla muchas veces. Sí. Aunque muchas veces también te han pedido que tomaras esa decisión con antelación, pero algo que destacamos de tu personalidad es la lealtad a los proyectos, otro que otro brilla por su ausencia en esa característica. Bueno, efectivamente, en este último tramo político, sabes que yo estaba en Unidos por Gran Canaria, un proyecto que yo creía en la línea de trabajo originaria, luego se ha diluido totalmente, y ya en los últimos meses, pues antes de las elecciones ya la situación era bastante complicada, ¿no? Allí, como tú bien dices, muchos compañeros me preguntaban qué hacían en el proyecto, qué hacía, y yo me debía primero a mi responsabilidad dentro de la organización, a mi respeto a los compañeros que habían apoyado y al trabajo que habían hecho los compañeros para el proceso electoral que se avecinaba, y por tanto, pues digo, vamos a aguantar
el chaparrón y ya hablaremos después de las elecciones. El resultado electoral no fue ni mucho menos el esperado, ¿no? Nosotros pensábamos mejorar en San Bartolomé, no tuvimos representación. En el Cabildo pensábamos mejorar y nos quedamos ahí. Unidos salió más perjudicado. En Las Palmas no quiero decir nada diferente. En Santa Brisa lo mismo. O sea, un varapalo de resultado electoral, y allí nadie asumió responsabilidad absoluta. Parece que la culpa era de los demás, no de quien dirigía el proyecto. Y luego ya entramos en el bucle de las elecciones generales, donde Unidos empieza a apoyar. Hay que decir que el proceso de apoyo electoral, de coalición electoral para las elecciones municipales, yo lo apoyaba porque lo que nos habían vendido era que era en todos los municipios, en el Cabildo y el Gobierno Autónomo, y luego nos enteramos que no eran todos los municipios, ese acuerdo, era Las Palmas, Cabildo y Parlamento, con lo cual ya estamos faltando al respeto. Y luego en diferentes procesos electorales se apoya una coalición electoral, donde en algunas de ellas nos manifestamos públicamente, va una candidata al Senado con la sigla de Coalición Canaria, perdemos la identidad como proyecto político, pues, una auténtica sumisión para salvar algunas cosas que son inexplicables, y yo, siendo leal a mis criterios, a mis principios, y diciéndolo donde tenía que haberlo dicho, y exigiéndole que se retomara esa situación, y viendo que no se retomaba esa situación, enterándome como vicepresidente primero de muchas decisiones del partido por los medios de comunicación o por otros partidos, a mí me pareció una falta de respeto que se estaba teniendo conmigo como vicepresidente, a la organización y a los Gran Canarios, que habíamos creído en un proyecto de defensa de Gran Canaria, pero una defensa de frente, una defensa sin excluir la unidad del nacionalismo, pero exigiendo esa defensa de Gran Canaria sin sumisión, y manteniendo el ideario político y la identidad de Unidos por Gran Canaria. Eso no fue así, y me hizo tomar la decisión dura, la verdad, de tener que renunciar a mis cargos y solicitar la baja de ese proyecto político, que yo creo que no defiende los intereses de Gran Canaria. Según el apoyo y según los balances o análisis que se ha hecho de estas elecciones, de las últimas elecciones, tanto a los diferentes ayuntamientos, los diferentes municipios, Cabildo y Gobierno de Canarias, le hubiera ido mucho mejor a Unidos por Gran Canaria ir solo a esas elecciones por el crecimiento que había tenido electoral en su trayectoria, sí, que ir conjuntamente en un pacto con este caso el que se dio con Coalición Canaria. Viéndolo después, es clarísimo, sí. Yo creo que hubiera ido mejor si ese pacto hubiera sido único, no según intereses. A mí me costaba mucho explicarle en San Bartolomé Tirajana que al Cabildo y al Parlamento íbamos unidos a Coalición Canaria y en el Ayuntamiento íbamos separados. Que en Telde apoyábamos ese pacto y no querían llevar ningún candidato Unidos por Gran Canaria. Que en Firgas nos prohíben presentarnos a nuestro candidato. Que en otros municipios el acuerdo vale sí, pero el primer candidato unido va el 7 o el 8. Nosotros en el Cabildo, de tener 4 consejeros, le damos el 2 y el cuarto a Coalición Canaria. En Las Palmas, de tener 2 concejales, le damos el primero a un independiente, el segundo puesto, el segundo al candidato de Coalición Canaria, y el tercero, que no salió, de Unidos por Gran Canaria. Menos mal que Naldi Barrio, dentro de ese talante político que tanto años le ha hecho ver a los ciudadanos, dice, no, aquí el compañero David Suárez merece estar y yo renuncio para que él esté. Porque si no, no hubiéramos tenido representante del Ayuntamiento de Las Palmas. Esa forma de negociar, bueno, sacamos un diputado autonómico, que ahora están intentando enredar para pasarse al grupo mixto. Ya no estamos para tener más presencia, portavocía y sueldo, porque al final es eso. Entonces estamos viendo más que portavocía, sueldo. Bueno, eso lo dice usted. Estamos viendo que la realidad es que el partido no solo no ha crecido, porque había muchos impedimentos para implementar. Uno de los conflictos que yo tenía en todas las asambleas
organizativa del partido era por qué no implementábamos, por qué no nos implantábamos en todos los municipios. Unidos por Gran Canaria, en los 21 municipios, a la hora de sentarnos en una mesa a negociar, seríamos más fuertes que si fuéramos solo con 7 municipios. Es que yo no entendía absolutamente, claro, es factible, cuanto más municipios, más presidentes locales o gestoras, más voz, más discrepancia, y ya no puedo conseguir lo que yo quiero conseguir, ¿no? Que al final, pues el objetivo es el que es. ¿Qué espera de este año 2020, don Francisco? Salud, disfrutar un poco de tiempo libre, ocio, que la verdad que echaba de menos, y que sea lo que Dios quiera en cuanto al proceso político. Como usted bien decía, de ese proceso de reflexión que yo me tomé y que estoy ahora un poco apartado de la política, pues quiera o no, uno sigue dándole vueltas a la idea, sí. sigue planteándose la posibilidad o no, me siguen llamando para ver si quiero participar, y yo he dicho que quiero tomar un proceso de reflexión, y por eso digo que sea lo que Dios quiera cuando llegue el momento que tenga que tomar una decisión de seguir o no seguir en política. Pero la salida de ustedes de la formación política Unidos por Gran Canaria ha llevado a cabo que muchos compañeros y compañeras también se salieran de Unidos por Gran Canaria, sí, por lo cual ese compromiso que había, esa lealtad que había, la mantenía el grupo de personas que se ha destacado en esa postura de mantenerse hasta que tomó esa decisión. La marcha de Paco Pérez no ha sido única. En San Bartolomé prácticamente dimitió todo el consejo de dirección local, y la asamblea que estaba presente dimitieron, y luego otros compañeros mandaron por mail la renuncia, la baja solita, la baja del partido. Sé que otros compañeros importantes en toda la organización, como Esther Monzón, también presentó su renuncia, Víctor García Batista, Domingo Almeida. Ha habido compañeros que han presentado la renuncia a la organización en la misma línea y por la misma discrepancia de Paco Pérez, que, o sea, que Paco Pérez no era el único que estaba molesto con la situación. Y hay compañeros que todavía están manteniéndose dentro del partido y saben por qué. Pero la decisión la tienen más que clara y la tienen más tomada, pero bien, pero no está de acuerdo con la dirección que está llevando Unidos por Gran Canaria. Efectivamente. Pues se sienten utilizados, se siente como moneda de cambio. Esa es una de las sensaciones que se ha hablado entre muchos compañeros, ¿no? La sensación de ser usados como peones en una partida de ajedrez para intentar alcanzar el objetivo que es dar jaque mate, ¿no? Todavía no se ha dado jaque mate, pero sí ha dejado muchos peones en el camino sacrificados. Y muchas veces el que sabe jugar al ajedrez sabe que sacrificar muchos peones te puedes quedar sin refuerzo para la fase final, que muchas veces la partida la gana un peón. Que son los que han ganado la partida, que son los que han ganado la partida. Lo que pasa es que la ganarán. Porque son este grupo de hombres y mujeres que han compuesto Unidos por Gran Canaria, que ha llevado a cabo el proyecto, no el que piensa que es. Tuvo un apoyo importante. Tenga usted en cuenta que en aquellos momentos él con su imagen, que la verdad que estaba bastante en valor en aquellos momentos, como era presidente del Cabildo y sus conflictos con José Manuel Soria, él tuvo un apoyo importante de compromiso con Gran Canaria. ¿Y por qué tuvo él, no lo tuvo los hombres y mujeres que componen la formación política Unidos por Gran Canaria? Bueno. Porque siempre valoramos, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, en su momento el apoyo de compromiso del PDR y de Ciuca relanzaron un proyecto en Gran Canaria que caló, que fue el proyecto que luego él asumió personalmente y creó Unidos por Gran Canaria, porque en la verdad, yo me acuerdo una vez hablando con Guillermo Reyes, que era uno de los componentes también de aquella coalición electoral, nos sorprendimos cuando el señor Bravo Laguna registra su nombre Unidos por Gran Canaria. Sí, pero el señor Guillermo Reyes iba conjuntamente con el señor Bravo Laguna en Telde, pero Ciuca en Mogán iba con el señor Fernando Clavijo, en esos momentos, por lo cual ahí había exactamente, en aquel momento una fragmentación, pero es un problema interno de Ciuca que ellos resolvieron, como lo tuvieron que resolver. Lo que pasa es que luego la génesis de este Unidos por Gran Canaria, en vez de ser un grupo donde las decisiones se tomaran consensuadas, donde los protagonistas fueron los propios compañeros que hicimos nacer ese proyecto,
pues no fue ese estilo de trabajo. O sea, eran decisiones presidencialistas y que se presentaban cuando ya prácticamente estaban tomadas y decididas. Y eso fue uno de los primeros problemas que empezó a generar la organización. Que uno siempre al principio piensa, bueno, vamos a esperar a ver si cambia, a ver si el modelo, viene acostumbrado de un partido donde las órdenes vienen de arriba y hay que aceptarlas sí o sí. Aquí nosotros estamos más acostumbrados a un proceso de debate, de propuesta, de argumentación, y bueno, y eso al final no caló, sino que se ha ido disgregando, diluyendo la gente que realmente quería trabajar así, se ha ido marchando de la organización. El 2020 puede ser un año políticamente movido, sí. Yo creo que sí, yo creo que va a haber muchas novedades políticas, sobre todo por los vaivenes que puede haber. Hay situaciones en algunos grupos políticos que van a tener que tomar decisiones, algunos gobiernos también entrarán en ese proceso de crítico del año de gobierno, ¿no? Las apetencias personales, las envidias personales, las venganzas personales, que en política a veces también aparecen, pues yo creo que pueden aflorar en el 2020. Don Francisco, ha sido un placer tenerlo durante este año 2019 compartiendo este tiempo de entrevista, este tiempo de análisis político. Por supuesto, en el 2020 todavía tenemos mucha tela por cortar. El placer ha sido mío, gracias. Gracias por estar con nosotros y que pase una feliz fiesta. Igualmente. Y cierre este año 2019, por supuesto, y que los Reyes Magos se porten bastante bien. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con don Francisco Pérez López. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, cerrando esta recta final de año 2019.